Ligia Urroz, adorada mía, fabulosa mujer que admiro y quiero, y una frase muy hermosa que acuñaste hace poco en donde dijiste, somos tribu y caminamos juntas. Eso, exactamente. Somos tribu y caminamos, mi rosa dorada, la de la sonrisa maravillosa y fabulosa. Cómo me gusta tu alegría, cómo me llenas de vida, ver tus fotos, verte bailando. Ya me urge ir a hacer, echar No, una bailadita ya vamos a ir a contigo. bailar, tenemos que hacerlo muy pronto, amiga. Y pues de esta admiración que yo siento por ti, que además eres una mujer multifacética, Mm. porque eres música, eres escritora, eres mamá, eres esposa, eres, bueno, tantas cosas maravillosas en el mundo. Pero hoy, precisamente, quiero hablar uno de tu nuevo libro, ¿no? Y hablar de este nuevo libro desde otra frase. Es que eres una, tú eres, dices cosas muy profundas y muy bárbaras, y entonces el otro día también en un chat escribiste, durante esta pandemia sufrí el segundo encierro en mi vida. Y quiero que les platiques a nuestros amigos de Bleu and Blanc de qué fue y de qué va este segundo también en tu vida. Cuéntanos tu Claro que historia. sí. Justamente, bueno, yo nací en Managua, Nicaragua, en el 68, y me tocó la guerra civil nicaragüense, justamente la caída del gobierno de Anastasio Somoza Debayle, el gran dictador. Lo conocí muy cercanamente, casi todos los fines de semana los pasaba yo con él. Es bien duro hablar de esto porque obviamente todo mundo lo tenemos como el diablo, como el dictador. En México era completamente y absolutamente odiado y por razones válidas también. Entonces, cuando yo llegué a México tenía absolutamente prohibido, llegué a los 11 años, tenía absolutamente prohibido hablar del tema para que no nos hicieran daño, ¿no? Porque estábamos como en la estructura familiar, veníamos saliendo de una guerra y pues no se podía hablar de la dictadura. Pero ahora, ya en el lado B de la vida, ya hablo de ello, hablo de lo que me duele, hablo de, pues, de los momentos esos tan terribles que pasa en Nicaragua y justamente de eso es mi nuevo libro, ¿no? Y entonces hasta ahora estoy empezando a sanar esas heridas con mi pasado, a esas preguntas y esas reflexiones que me he hecho a lo largo de la vida, pues ya salen en esta novela. Y cuando tú hablas de de este segundo confinamiento, es justamente eso. Los últimos años de la dictadura, que son los que vienen en el texto, justamente en uno de esos años viví cosas terribles porque nos confinaron. Nos confinaron porque hubo toque de queda. En 1979 no te dejaban salir de tu casa porque sin preguntarte te baleaban en la esquina, te daban un tiro sin preguntar. Era ley marcial, era toque de queda. Entonces hice esta reflexión de la comparación entre una guerra y el confinamiento en una guerra y justamente el confinamiento dentro de la pandemia, ¿no? Y pues bueno, yo viví cosas, mi Rose, terribles porque la guerra no se la deseo a nadie, no se la deseo a mis peores enemigos que no tengo, pero no se lo deseas a nadie ni siquiera que no quieras, ¿no? Sí, claro, Es ¿no? una situación espantosa de terror, de muerte. Tenías eh, 9 años, Ligia. Tenía 11, tenía casi Tenías 11. 11 años, 11 años. Sí, y fue una situación terrible porque estaba yo en mi casa con mis papás, a pesar de que teníamos una relación especial con Anastasio Somoza, todo surgió porque mi papá le dio un infarto. Bueno, en Nicaragua aparte todo el mundo se conoce, Sí, fue que una es cosita lo así. chiquitito, Éramos 2 millones de habitantes en esa época, entonces imagínate que todo el mundo se conocía. Y claro. eso era bien triste porque las mismas familias estaban en lucha. Un hijo era de un partido, el otro hijo era del otro y se estaban matando. Entonces imagínate la tristeza de estos enconos familiares y de Es lo que estar sucedió queriéndote matar a tu hermano. con tu abuelo, ¿no? Que había ahí ese tema también con las mismas familias en el poder, ¿no? Exactamente, porque mi abuelo, ese ya es otra historia que también viene en la novela, el abuelo era también del partido, toda su familia era del partido de Somoza, que eran los liberales, pero no era del candidato de Somoza, él estaba con otro candidato Argüello
y bueno, básicamente, pues el general Anastasio, el papá, pues también decía, no, pues este hombre que está de mi lado, pero no es mi candidato, no con mi candidatura, entonces habían ahí roces y todo, ¿no? Y tu El caso papá es por su que enfermedad se hace por la enfermedad exactamente, mi padre se hermana mucho con el presidente porque le da un infarto terrible y entonces se acerca con él Somoza y tienen una amistad, la verdad, de amigos. O sea, una cosa de, porque mi papá ni trabajaba con él, ni tampoco se beneficiaba de sus empresas, ni nada, era simplemente una amistad y le decía, no, pues es que yo fui con este cardiólogo, yo hice esto, estas eran mis dietas, estos eran mis ejercicios, y se quisieron mucho. Y como somos sabio que mi padre no estaba con él ni por interés, ni por intereses, ya sabes, de negocios o lo que fuera, claro, que era claro. una persona muy pegada a la tierra, digamos, de familia, lo quiso mucho. Y entonces era como su consejero en materia de amistad y esas cosas. Por eso es que estábamos tan cercanos a él. Y claro, por la parte de mi abuelo también. Y bueno, entonces, pues narro justamente esos momentos en los cuales yo caminaba en la playa de Montelimar con él o en la playa de Puerto Somoza con él, veía su vida, la de su mujer, porque él vivía con Dinora Samson. Dinora era su amante, no estaba casado con él. Su esposa era Doña Hope y Doña Hope era amiga de mi abuelita. Entonces, imagínate todo el encono familiar de que él está casado con una señora, pero la señora no es con la que convive ni con la que está, sino que tiene una amante que era una mujer que a mí me caía bien, que era lo más chistoso, una mujer muy divertida y a mí me quería esta mujer. Entonces, pues Y tú son siendo cosas. niña, pues no entendías de todas estas cosas. Uno solo entiende de cariño y de quien te trata bien y te lleva de la mano a la alberca o a darte un helado, ¿no? O sea, Exacto, exactamente. Entonces, ahí se vivían todas estas situaciones de, pues ya sabes, de que mucha gente no la quería a ella, pero ella era amorosa con nosotros, era amorosa conmigo y justamente de eso habla en la novela, de cómo, viéndolo a retrospectiva, tú puedes separar, por ejemplo, el dolor que puede causar una espérame, persona. espérame, Entonces, justamente es eso, ¿no? El punto de vista de estos personajes que son históricos, porque pues no podemos negar que Anastasio Somos es histórico en términos de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Por la dictadura y todo. Y es cuando te das cuenta que todos tenemos dos fases. Él también tenía dos fases, la faz de amoroso, de esta persona bonachona, y la parte de dictadura, de por qué no quería dejar el poder, de todo esto, ¿no? Y ahora justamente el libro es eso, hablar de la reflexión de Ligia Niña, del matiz de una persona cariñosa conmigo, que me quería y que yo lo quería, y luego toda esta retrospectiva de, a ver, si no hubiera habido guerra, si hubiera usted dejado el poder, a lo mejor si se hubieran dado no sé, las situaciones para que todo fuera de una manera no violenta, tal vez no habría yo salido de mi tierra, tal vez estaría todavía allá, tal vez no se hubiesen perdido tantas vidas, ¿no? Y claro, esa es la te haces crítica ese que yo le hago. cuestionamiento, ¿no? Como Todo, adulto, de todo lo que este hombre hizo y de lo que le hizo a la historia y lo que le hizo al país. exactamente, justamente la novela se llama Somoza, el hombre que robó los sueños a una nación, porque aparte de robarle los sueños a la nación en términos políticos, pues te los roba a una niña que a los 11 años, dime tú qué partido puedo yo tomar, qué decisiones puedo yo tomar, nada, me tocó, así fue la historia, ahí estaba en ese momento y yo considero que ahí pude haber sido una víctima de la guerra, una víctima de que yo no tomaba mis propias decisiones y por eso me tuvieron que desarraigar, pero no me voy a victimizar, mi Rose. Nos No, claro tenemos que que no, ser fuertes, a ¿no? pesar de que, fíjate, en este confinamiento estábamos en la casa y la casa era abierta porque en Nicaragua hace mucho calor, entonces todo era muy abierto. Y estaba yo en el cuartito de mis papás, en el cuarto de mis papás y empezaban los bombardeos y entonces nos poníamos así sentadas, mi hermana y yo, ya luego llegaron mis primos porque no era muy seguro tampoco donde ellos estaban y vivíamos bombardeos. Veías pasar los aviones que abrían la barriga y sacaban estas bombas terribles, las metralletas,
habían francotiradores en las casas, en los techos, y Barbaridad. estaban cazando a la gente. No había luz, no había agua, no había teléfono, no había internet para empezar en esa No, bueno, época. no, olvídate. Entonces, exacto, la diferencia del confinamiento de ahora, que digo que ya es un enemigo invisible, no es un enemigo como el que veíamos allá, y que saliéndote del país ya no estabas en guerra y ya no estabas con que te fueran a matar. Aquí es un enemigo invisible, un enemigo que nadie ve, pero dentro de tu casa te sientes más o menos bien, tienes luz, nos podemos ver a través de Zoom, tenemos internet, tenemos un montón de cosas distintas, ¿no? Claro. Y creo que todas esas experiencias que viví en la guerra me están sirviendo ahora, son herramientas que estoy utilizando, la paciencia, la resiliencia, de que ni modo, ahorita estamos pasando por un mal momento, pero han habido momentos terribles en la humanidad, de Claro. guerras y de cuestiones horrorosas, pues tenemos que salir adelante como quiera que sean. No estoy diciendo que fue peor el anterior, simplemente es diferente. Y cada lugar terrible por el que pasas de dolor y sufrimiento, creo que tienes dos opciones. O irte por el lado de la victimización, irte por el lado de la tristeza y de la amargura, o irte por la avenida de voy a aprender y voy a salir adelante, porque a final de cuentas es mi vida y no me la voy a estar amargando, mejor cada día me voy a levantar con una sonrisa, me voy a levantar con fuerza y las cosas que han ocurrido, pues que me sirvan pues, de aprendizaje, ¿no, mi Rose? Que lo leamos con precisamente con este aprendizaje, ¿no? Con esta historia en la que tú ya trascendiste y que hoy por hoy eres una mujer valiente, eres una mujer resiliente y que a tu familia, ¿no? Y a tus amigos y a la gente que te rodea le inyectas, ¿no? Vamos a salir adelante porque pues tú sí has estado en las muy malas porque nosotros aquí en México, gracias a Dios, nunca hemos vivido una guerra en estos tiempos modernos, digamos, y tú a los 11 años pudiste ver bombas y pudiste ver bombarderos y pudiste ver gente muriendo y además, que no nos has platicado, pero para que lo lean en el libro, esta salida que tuvieron ustedes como familia en la selva, en una cosa muy terrible, pues hoy te llevan a ser una mujer cierta, segura, resiliente y queriendo enseñarles a los demás lo que es la vida y que hay vida después de tanta tragedia y de tanto sufrimiento. Y yo te agradezco tanto que estés compartiendo con nosotros esta historia, querida. Es algo que me cuesta mucho trabajo, Rose. Imagínate, hija de la dictadura, hija de la guerra. Y como bien tú dices, o sea, llegué a México con mi familia, pensábamos que volvíamos a Nicaragua en 15 días y no volvimos nunca. Empezar de cero en una casa donde solamente habían los box prints y unos colchones y los bajamos para dormir ahí y empezar de cero, desde comprar sábanas, toallas, trabajar, mis papás, una vida completamente de cero. Nada de que, ay, sí, si eran amigos de Somoza, a lo mejor tenían riquezas, nada, nada de eso, no, nunca. Empezamos completamente a trabajar desde abajo y pues a salir adelante. Entonces sí es una historia que vale la pena que la lean porque a lo mejor les puede dejar una semillita con respecto a la educación, con respecto a la salud, con respecto a los apegos, la vida dejada atrás. Yo creo que hay muchas madejitas de donde podemos sembrar algo, ¿no? A los Muchas demás. cosas y aprender también de la historia, amiga, y aprender de lo que puede ser una dictadura, aprender, Sí. hay que saber, hay que hacer muchas cosas también nosotros acá, ver, así que cuando dicen, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, entonces hay que fijarnos todos muy bien en la historia, que la historia siempre tiene muchas cosas que enseñarnos, además de una gran mujer como tú, de una familia que sí se reinventó en toda su palabra y que es hermoso lo que tú das y lo que das todos los días porque eres una mujer fabulosa, mi Ligia preciosa. Gracias por compartir, a comprar ese libro en Amazon y te agradezco tanto esta charla y tenemos otra pendiente ya muy prontito, ¿eh? Muy La de prontito, corazón. la Gracias. música que Gracias por llenarme de risas y de luz. Muchas gracias, Rose. Eres un ser humano extraordinario y te admiro muchísimo. Gracias por haberme invitado. un placer, preciosa. Nos hablamos. Claro.